¿Cuál es la mejor orientación para comprarse una casa con buena iluminación natural? ¿Es en todos los países la misma? Dando respuesta a esa pregunta, con su correspondiente demostración, acabaremos el programa de hoy, pero antes hablaremos con un ingeniero informático para entender qué implica desde el punto de vista social y económico utilizar el software libre. Guadalupe Castellano nos ha lanzado una pregunta al principio del programa, como siempre para hacernos pensar, pero también para demostrarnos que hay muchas formas de interesarnos por las matemáticas. El reto de hoy tiene que ver con la orientación de una casa para que su iluminación sea la mejor. ¿Es en todos los países la misma? Vamos a salir de dudas con ella. Hola Guadalupe, ¿qué tal? Muy buenas. En España, ¿cuál debe ser la orientación que nos debe parecer la mejor si vamos, por ejemplo, a hacernos una casa? A ver, si queremos buena luz natural, ¿no? Si queremos luz natural, está claro que tenemos que orientarla al sur. Cuando nos compremos un piso en un bloque que está ya hecho, tenemos que comprarnos el piso que tenga el mayor número de estancias en la fachada sur de ese edificio. Si nos hacemos una casa en una parcela, pues intentaremos que la forma de la casa dé el mayor número de habitaciones a la parte sur de esa parcela. ¿Por qué? Pues vamos a explicarlo con un reloj solar de Nomón. He traído un reloj solar de Nomón que se compone, bueno, tiene los puntos cardinales, sur, norte, este y oeste, y he puesto en el sitio del Nomón, he puesto un edificio, ¿no? Las sombras van a caer de ese lado. Se dan aquí las horas, si la sombra de la parte de arriba, de la cúspide del Nomón, que se llama, da por esta región, pues serán las 9, las 10, las 11, las 12, las 13, las 14 horas, las 15, en fin, así, ¿no? Porque como el sol sale de aquí y se oculta por aquí, pues las sombras van a ir primero para este lado, están largas, se van a ir acortando y van a llegar para allá, ¿verdad? Vale. Bien, la hora solar hay que tener en cuenta que no es la misma que la hora que marca el reloj. Los relojes solares se hacen todos para una latitud y una longitud en concreto. Este lo he hecho para la zona intermedia de la península en una latitud de 40 grados norte y una longitud de 5 grados oeste. Eso está en un pueblo, en el término municipal de un pueblo que se llama Puente del Arzobispo, que está entre Toledo y está lindando, pertenece a Toledo, pero está lindando con Cáceres, sí, en la zona media. ¿Qué pasa? Pues que cuando la sombra en un día determinado, cuando la sombra es lo más corta posible, ese es el momento del día de las 12 horas solares. En invierno, en 5 grados oeste, que estas latitud y longitud nos son familiares por los GPS, ya son muy comunes, bueno, pues en invierno nuestro reloj en ese pueblo va a marcar la 1:20. Los 20 minutos estos son por culpa de los 12 grados oeste. 5 grados. Uy, de los 5 grados oeste, eso es. 360 grados que mide el globo hay que dividirlos en 24 usos horarios, que son las horas. 5 grados, con una regla de 3, nos corresponden a 20 minutos, ¿de acuerdo? Vale. Bien. Estas líneas son las líneas que van a dibujar las sombras, en este caso en el solsticio de invierno, cuando entra la estación del invierno, en este caso la recta en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño, cuando entra justo el día de primavera y el de otoño, y esta otra de aquí, estos son hipérbolas, estas dos son hipérbolas solares. Las hipérbolas eran cónicas, que lo vimos el día que cortamos el queso de tetilla. Sí. Bueno, pues esta hipérbola solar en concreto, que es la del verano, es la que vamos a experimentar la primera de todas, porque la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, es el solsticio de verano. Como no pretendo que te lo creas, te he traído unas animaciones que están sacadas de un reloj parecido a este, que está ubicado en la Universidad de Valencia. Verás, míralas. Esto es una demostración para que nos quede más claro, ¿no? Primavera. Hace la línea de la sombra, recorre una recta. Eso solamente pasa en el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Hacen las sombras una recta, muy interesante. Verano. Las sombras me van a dibujar esta hipérbola solar. Si vemos, las sombras son muy cortitas. Sí. Las habitaciones que miren al sur van a tener muy poquito sol, les va a entrar poquito sol, les va a dar más fresquitas. Eso es, les va a dar mucha iluminación, pero no les va a pegar el sol, no van a ser hornos precisamente. Aquí en el equinoccio de otoño. Quita el ratón de encima, Guadalupe, para que lo podamos ver bien. Esto sería el otoño. Ajá. Que hay más sombra. Eso es, más sombra. Y ya por último el invierno, que vemos que se alarga, porque el sol, en el solsticio de invierno, el sol tiene solo 27 grados de altura sobre el horizonte. Pues claramente si las sombras se alargan. Si las habitaciones las ponemos al sur, abrimos las persianas en invierno y de forma natural se nos va a calentar la estancia. Queremos que entre el mayor sol posible Estamos ayudando a la calefacción a calentar nuestra casa.
hasta aquí lo que pasa en España, pero Eso es. ¿y en otros sitios del mundo? Vamos a ver lo que pasa en otros lugares. Vamos a ver. Nosotros estamos en esta zona de aquí, estamos sobre el trópico de Cáncer. Está a 23 grados norte, ¿vale?, de latitud. Si nosotros estamos a 40 grados, pues tenemos un cachito, el trópico de Cáncer está pues aquí, ¿vale? Nosotros vamos a observar que el Sol en verano está mucho más encima de nosotros, la altura que alcanza el Sol son 73 grados. En invierno el Sol nos incide, aquí estará sobre el trópico de Capricornio a 23 grados latitud sur. Aquí nos inciden los rayos de soslayo, por eso aquí en el hemisferio norte es invierno y en este es verano, porque a ellos les incide más de lleno. En los equinoccios el Sol está aquí justo sobre el ecuador. Por eso, equinoccio, que significa igual noche, en todo el planeta la noche va a durar lo mismo que el día, ¿vale? Bien, nosotros cuando tenemos el Sol se está moviendo por aquí, claramente si la casa la tenemos ubicada sobre el trópico de Cáncer, la sombra va a quedar del lado norte, ¿no? Va a quedar sobre aquí. Si tuviésemos una casa en el hemisferio sur, bajo el trópico de Capricornio en Australia... La sombra quedaría al sur. Y claro, la mejor orientación sería para la casa... Que las habitaciones den al norte en ese caso, ¿vale? Y entonces, los Boy Scouts, por ejemplo, es fácil de recordar, se les explica a los niños cómo orientarse en un bosque porque han de buscar el musgo del tronco, porque como el norte siempre está en penumbra, ahí es donde aparece el musgo. O en los tejados de las casas, el que tiene más verdín es el que va al norte, ¿no? Pues vale, se orientan perfectamente al norte y al sur. ¿Y en el Ecuador cómo se orientarían? Pues no lo tienen tan fácil, claro, porque como el Sol cae unas veces... La sombra caerá unas veces de este lado, justo aquí. Si tenemos aquí, cuando el Sol esté en el trópico de Cáncer, la sombra caerá del hemisferio sur. Y cuando estemos en el trópico, cuando el Sol esté en el trópico de Capricornio, la sombra caerá del... En Guadalupe, ¿qué aspecto tendría un reloj de Nomón como el que nos has mostrado, pero en otros sitios del mundo? Porque hemos dicho que correspondía a un pueblo en concreto. Eso es, pues, a ver, en otros países... A ver... Esta es la forma que tienen, vemos, están dibujados para 60 grados norte, latitud, 45 norte, 30 norte, 15 norte, en el Ecuador, ¿veis? Cae unas veces el Nomón, la sombra cae del lado norte y otras veces cae del lado sur, y ya luego los del hemisferio sur es exactamente igual, pero la imagen para abajo. Y ya para terminar te quiero preguntar qué representa ese anillo rojo que has dibujado ahí en el reloj. Bueno, este anillo rojo no es del reloj solar de Nomón, este anillo rojo lo he puesto yo para recordarnos lo del arco iris. ¿Te acuerdas de la pregunta del arco iris? Yo lo he querido hacerlo porque pues, se ve muy bien con este reloj que cuando la sombra cae dentro del aro rojo, sí, es una circunferencia de 42 grados. El Sol está muy alto. Como el Sol está muy alto, no se va a ver el arco iris porque va a taparlo el horizonte si lo intentamos ver fuera de un acantilado o de una montaña. Cuando la sombra cae fuera del aro rojo, el Sol está muy bajito y entonces sí que acertamos a ver un arco porque no nos lo tapa el horizonte. Era simplemente eso. Pues muchas gracias y te vemos en 15 días, que será la última vez de esta temporada. No puede durar toda la vida. Gracias, Guadalupe. Volvemos mañana, hablaremos sobre todo de arquitectura y de su valor para la sociedad en general, pero también habrá pintura y literatura, todo en la aventura del saber a partir de las 10. Adiós.